empresarial a través de su líder, que se apellida Candiani, dijo que estos 3 años han sido positivos. Claro, para el sector de los grandes empresarios, no para cualquier empresario, para el sector de los grandes empresarios ha sido positivo, principalmente porque, bueno, la característica de este gobierno ha sido las reformas llamadas o mal llamadas estructurales, pero en realidad, bueno, que han sido para fortalecer lo que ya conocíamos como el neoliberalismo, es decir, el predominio de los mercados sobre los bienes o los intereses públicos. Claro. Entonces, para eso ha servido, y bueno, también ha servido como antecedente, que igual podemos hablar de eso, estas reformas económicas para la firma de otro tratado que le han dicho secreto. De hecho, ni siquiera pasó por senadores o diputados de este país. ¿El TPP? Que es el TPP o el Trans-Pacific Partnership Agreement, que tiene que ver con un acuerdo transpacífico de libre comercio, el mayor en el mundo, que bueno, según algunos internacionalistas, esto ha roto con, mejor dicho, es un síntoma ya no de la globalización del capitalismo mundial, sino de la balcanización. ¿Esto qué significa? Empezar a hacer grandes bloques entre los mundos de 3 grandes órdenes, en este caso China y Rusia por un lado, y por otro lado Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Entonces, a través de este acuerdo transpacífico que justamente intenta revertir las ventajas de China en el mercado global a través de lo más ridículo que es hacer de México el competidor de China, Claro, ¿no? Que es parte del acuerdo, que además permite a las empresas transnacionales pues meterse en ciertas cuestiones. pero además el acuerdo en el oscurantismo total, porque, Sí. o sea, a nadie se le avisó, fueron negociaciones secretas y un día dijeron, ¡tarán! ¿Qué creen? Tenemos un acuerdo que nos va a beneficiar así súper loco a todos, ¿no? Sí. Así, No, pero oye, pues fíjate, espérate, ¿cómo? además de ese rollo, estaba yo leyendo un poquito sobre el tema y el punto es que, fíjate, al capital privado se le va a dar el estatus, ojo, aquí está lo más grave, o a mí me parece que es lo más grave, se le va a dar el estatus de poderse equiparar con el Estado. Ah, sí. Entonces, Sí, si es yo verdad. empresa farmacéutica, por decir un ejemplo, estoy operando en México y resulta que aquí en México hay ciertas reglas que por mi forma de operar estoy rompiendo, entonces México puede llevarme a una corte y decir, oye, la empresa fulana está violentando mis reglas del juego. Pero como yo tengo ya, con ese tratado, tengo el estatus de otro empresa estado, transnacional. Claro. entonces no me pueden juzgar de ese modo. No, pero hay algo que sí, una empresa transnacional sí puede juzgar a un estado, Exacto. mandar a corte a un país entero. Pero no al revés. O sea, dime, ¿dónde estamos? ¿Qué no se supone que el Estado, en teoría, lo que busca es el libre y bienestar, soberano. el bienestar social? Claro. Pero claro, de ahí La aterrizarlo, procuración, se choca el camino. Entonces, bueno, son parte de los 3 años, es decir, las llamadas reformas Pero estructurales, todo está bien, permitieron no pasa nada. ser un antecedente del TPP. Es decir, si nosotros observamos la historia de los tratados de libre comercio en este país, antes incluso de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ya habían hecho modificaciones en el 87 para permitir la privatización de de la tierra, ¿no? Del artículo 27, si no mal recuerdo. Ya habían modificado una serie de normas en temas laborales en el año de 1987. Entonces, y 93 también, para permitir justamente que entrara como calzador el Tratado de Libre Comercio. Claro. Y este TPP entró con lo mismo, con una serie de reformas que le antecedieron para facilitar esto, ¿no? Oye, tratando de ver más amplio este escenario, ya Lalo más o menos presentó como los 2 puntos, ¿no? Hablar de Peña Nieto, nuestro presidente constitucional De todos ustedes. legítimo por 6 años, de los cuales ya han Bien pasado ganado. 3. Y le quedan Claro. 3. Y bien ganado, porque ganó por alrededor del 9% de votos, ¿no? Por ahí. No se Bueno, demostró 10 porcentuales. que hubo... Se demostró, pero no era lo suficientemente corrupto como para ponerlo a juicio. Esa fue, Digamos, esa fue formalmente no se demostró que hubo No existen fraude. todos los mecanismos para llevar al presidente. Hubo al una juicio. votación, no, sí existen Oye, los mecanismos. oye, es que 10 puntos porcentuales es bastante. Es bastante, O sea, ¿no? es un Sí, mundo de No debería diferencia. ser ni uno. Digo, si este tipo de elecciones las llevas a un país democrático, este presidente no hubiera llegado. No, este No, pues en presidente- un país democrático pasa lo mismo. No, habría que haber hecho una segunda vuelta, lo cual sería más justo. No, y No, en entonces un ahí país veríamos, democrático lo que impera son las instituciones. Sí, Y lo seamos que- pues honestos, aquí- aquí las instituciones. Pero bueno, este es otro fallan. país, ¿no? Aquí Demócrata. lo que voy, formalmente está aceptado, no tenemos una civilidad Ya, que no permitió te que él le llegara al poder.
Y esto genera, en estos 3 años hemos visto dos posiciones, ¿no? Que es totalmente en contra y a favor en algún punto. Y ahí tenemos, creo yo, que generar un punto medio, ¿no? Podemos decir ni que todo está bien, pero tampoco todo está mal, ¿no? Bueno, pero fíjate, sobre eso estaba viendo las encuestas sobre Enrique Peña Nieto, ¿no? Y la aceptación de la gente sobre él es de alrededor del 32.1%. Cuando